Muy buenas tardes, compañeros. El tema que a mí me tocó exponer es psicopatología en la conciencia y a continuación se los voy a explicar. Psicopatología. Etimológicamente, psico es alma o razón, patos enfermedad y logía estudio. Conciencia. Es el conjunto de acontecimientos psíquicos, percepciones, recuerdos, sentimientos que ocurren simultáneamente en un momento dado en el individuo. Esto quiere decir que se va formando a lo largo de la vida mediante recuerdos o acontecimientos que una persona vive y esto le permite la interpretación de estímulos externos. Componentes de la conciencia. Sensorial o de atención perceptiva, medido como nivel de cognición o intensidad cognitiva. Esto quiere decir qué tanto es lo que tú aprendes en tu entorno. Un ejemplo, un bebé si está en un contexto donde no se estimula, no desarrolla sus habilidades cognitivas. Motor, nivel de conación o intensidad conativa, es decir, al grado de disposición para iniciar y ejecutar un acto senestésico voluntario. Esto es aquello que te va a realizar algo, un ejemplo, tus sueños, tus metas, hacia dónde tú quieres llegar, y esto se verá reflejado en tu conducta. División clásicas de las alteraciones de la conciencia, cuantitativas, cuando implican alteración del nivel de conciencia, a la magnitud o nivel de conciencia que es afectado por la alteración. Cualitativas, también llamados estados de perplejidad, afectan a la organización mental. Es cuando afectan las cualidades del individuo, en este caso su organización mental. División actual de las alteraciones de la conciencia. El primero es el trastorno deficitario de la conciencia. Nos dice que son alteraciones cuantitativas de la conciencia que implican la incapacidad del sujeto para responder a la estimulación sensorial, para orientarse apropiadamente en tiempo y espacio o para despertarse de su sueño. Aquí puede ser cuando una persona tiene un accidente, entra en coma y no tiene la capacidad para despertar del sueño. Nos dice que aparece principalmente en cuadros cerebrales. Para evaluar el nivel de conciencia de los sujetos que han padecido un traumatismo craneoencefálico se puede utilizar la escala de coma de Glasgow. Es una escala neurológica que evalúa 3 parámetros. El primero es la respuesta ocular, de ninguna espontánea, verbal, de ninguna palabra orientada, y motora, de ninguna a obedecer órdenes. Algunos tipos que nos mencionan es letargia, somnolencia, sopor, que es la dificultad para mantener la alerta y la atención a pesar del sujeto sostenido por el sujeto. Nos dice que se duermen en cualquier momento, no pueden mantener la atención. En este estado no es necesariamente patológico, pero debe distinguirse de la sensación subjetiva del sueño o la dificultad para despertar. Obnubilación, alteración más profunda en la que es difícil extraer al individuo de ese estado y cuando se logra, éste se muestra confuso y desorientado. En este estado de confusión en el que la persona olvida todo. Suele permanecer distraído, confundido, dándose distorsiones perceptivas, tanto auditivas como visuales, junto con alteraciones de todas las funciones intelectuales. Estupor, estado en el que el sujeto permanece ajeno o distante del entorno, no reacciona, permanece inmóvil. Aquí es cuando la persona se muestra aturdido o pasmado. Nos dice que el paciente permanece inmóvil, suspensión extrema de movimientos voluntarios y de mímica, y si habla, discursa, es de una manera incoherente. Algunos tipos de estupor es el estupor psiquiátrico. Se produce una reducción de la actividad motora y mutismo, si bien es frecuente de la presencia de parpadeo continuo y el oposicionismo activo de los párpados. El siguiente es el estupor orgánico, también curso con mutismo y la asinesia, pero la presencia de cambios bruscos en la movilidad y el seguimiento de la mirada se relacionan más con este tipo de estupor. Y aparece en lesiones cerebrales. Coma y muerte cerebral. Estado de ausencia de conciencia. Aquí el sujeto no responde a un estímulo externo.
El cerebro deja de responder a la estimulación y desaparecen los reflejos oculares. Trastornos productivos de la conciencia. Anomalías de la conciencia que originan o dan lugar a la aparición de estructuras alucinatorias y de contenidos que no corresponden. Por ejemplo, escuchar voces, ver personas que ya murieron. Alteraciones globales. Alteraciones productivas de la conciencia que abarca todo el campo de la conciencia. Cuando afecta a todos los sentidos, abarca todo. Características del paciente es que siempre tienen un carácter patológico, corta duración con posibilidad de retorno al estado previo de normalidad. No confundir con la presencia de un cuadro delirante. Tipos. Onirismos o delirio del sueño. Apariencia del sujeto. Conducta automática con presencia de fenómenos parecidos a los sueños y actividad alucinatoria, principalmente visual y características escenográficas. Aquí es cuando la persona sufre de alucinaciones visuales y auditivas y en algunos casos el tacto también se ve involucrado. Estadio asténico apático. Apariencia del sujeto. Fatigabilidad, astenia, apatía, labilidad afectiva, irritabilidad, concentración y memoria, sensibilidad a la luz, el sonido e insomnio. Aquí es cuando le empiezan a dar los pródromos, no puede dormir, se siente cansado, le lastima la luz, etc. Y aparece principalmente en ancianos. Estadio confusional. Apariencia del sujeto. Pérdida de memoria, alteraciones de memoria, amnesia de lo ocurrido durante el estado confusional. Delirium. Total desintegración de la conciencia en la que se da una fragmentación del pensamiento conceptual, alteraciones perceptivas. Aquí es cuando todos sus sentidos se ven alterados. Algunas características que nos menciona es que aparece de forma brusca tras una duración variable de los estadios anteriores. Suele durar entre 1 y 2 semanas, compromete la vida del sujeto y predominio en varones. Aparece en etiología orgánica provocado con multitud de enfermedad y por los efectos de diversas drogas. Tanto puede ser intoxicación como en la abstinencia, por ejemplo, deliriums que puede aparecer en la abstinencia alcohólica. Alteraciones circunscritas. Alteraciones de alguna propiedad concreta de la conciencia son poco frecuentes y suelen darse asociadas a otros síntomas de enfermedades psiquiátricas o neurológicas. Algunos tipos que nos menciona es la despersonalización y desrealización. Despersonalización es la vivencia de extrañeza o de cambio del yo, en la que el sujeto se percibe como si no fuera real. Desrealización, vivencia de cambio de ambiente externo frecuente en los estados disociativos. Alteraciones de la conciencia corporal se deben normalmente a alteraciones cerebrales. Anosognosia es la indiferencia que muestra el sujeto hacia la zona del cuerpo lesionada. Existen 3 síndromes en las que aparece esta alteración. El primero es el síndrome Charcot-Willebrand, agnosia visual y pérdida de la visualización de imágenes. El segundo es el síndrome de Anton, ciego que confabula afirmando ver objetos. Síndrome de Hertzmann, acalculia, agnosia digital, agrafia y desorientación derecha-izquierda. Asterognosia. Definición: incapacidad para reconocer los objetos por el tacto. Aquí puede ser con la ayuda de otros sentidos. Se dan lesiones del cuerpo calloso y en las situaciones de separación de ambos hemisferios. Prosopagnosia es la incapacidad para el reconocimiento de caras familiares. Se relaciona con lesiones bilaterales del sistema visual central de la región occipito temporal medial. Miembro fantasma. Percepción de un miembro amputado normalmente asociado a dolor intenso. Aquí es cuando una persona, como bien lo dice, pierde la pierna, pero él siente el dolor aunque ya no la tenga.
Trastorno del estrechamiento del campo de la conciencia. Ruptura de la continuidad del flujo normal de ideas, pensamientos, percepciones, etc., junto con un comportamiento en apariencia normal. Esto quiere decir que cuando tú vas a expresar alguna idea o pensamiento, se pierde la hilación de estas. Nos dice algunas características, es la disminución del nivel de alerta o atención, automatismos conductuales, amnesia del episodio y ausencia del delirium. Algunos tipos es el estados crepusculares. Sus características son: su inicio y fin es brusco, la duración es entre horas o días, intensidad variable, es que la alteración de la conciencia en este trastorno es heterogénea y aparece en epilepsias y trastornos orgánicos, también en trastornos histéricos. Disociación. Nos dice que es la restricción de la conciencia cuyo elemento central es la sugestión. Algunas características que nos menciona es: el sujeto no planifica actividades, se convierte en pasivo, puede centrar y enfocar la atención de acuerdo a las instrucciones del hipnotizador, acepta las distorsiones de la realidad sugeridas y amnesia para el estado hipnótico. Personalidad o identidad doble o múltiple. Es la presencia de dos o más personalidades las cuales se alteran en el control de la conducta con amnesia localizada. Aparece principalmente en reacciones emocionales caracterológicas o de situaciones de simulación. Alteraciones positivas de la conciencia, hipervigilancia. Elevación patológica del nivel de conciencia como resultado de la excitación de los sistemas neurobiológicos que controlan la atención y la alerta. Esto quiere decir que aquí tus sentidos están más alerta que de costumbre. Algunas características es la sensación subjetiva de claridad mental, aumento de actividad motora y también puede ser a menudo verbal, pero no necesariamente se ve acompañado de un mejor rendimiento. Aparecen estados maníacos, algunas formas de esquizofrenia e intoxicación por alucinógenos o drogas noradrenérgicas. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias.